Cuando le hablo, Él me puede oír. María fue a la tumba de Jesucristo. Al llegar allí no le encontró. Un ángel le dijo: sé a quien tú buscas. Pero Jesús resucitó, me oyó decir: acéptalo, no esperes, pues tarde será. No digas: lo dejaré para mañana. No esperes que Él mismo te diga: es tarde ya. No está la piedra movida, pues la tumba vacía está. Resucitó, no está a la muerte, Él venció, a la diestra del Padre está. Jesús siempre vivirá. No está la piedra movida, fue la tumba vacía está. Jesús resucitó, no está a la muerte, Él venció, a la diestra del Padre está. Jesús siempre vivirá. No está la piedra movida, fue la tumba vacía está. Amigo, si no has conocido a Cristo, acéptalo, no esperes, pues tarde será. No digas: lo dejaré para mañana. No esperes que Él mismo te diga: es tarde ya. No está la piedra movida, pues la tumba vacía está. Jesús resucitó, no está a la muerte, Él venció, a la diestra del Padre está. Jesús siempre vivirá. No está la piedra movida, fue la tumba vacía está. Jesús resucitó, no está a la muerte, Él venció, a la diestra del Padre está. Jesús siempre vivirá. No está la piedra movida, fue
el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
paz en medio de la tormenta. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Hoy vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios.
amarte solo a ti, mi Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor,
postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Gloria a Dios, alabanza al Señor. Bendito sea Jehová, grande bondad, Señor. Alabanza a Dios. Y en su nombre, y en su nombre. Oh, gloria al Señor. Bendito sea Jehová. Un día más, bom vir lugar aqui, amém. A noite está de 4 à noite, amém. De retiro com nossa comissão, foi de algum dia na passar, pois a noite trove nós está aqui dentro para nós seguir exaltar Deus seu nome, para nós adorar e receber o qual Deus tem para nós a noite. Vamos começar a alabar Deus pelo manhã, adorar e exaltar seu nome. Bota grande e maravilhoso Senhor, bota precioso meu Deus, vou merecer toda honra e glória ao Senhor. Vou merecer adoração, meu rei. Nós te exaltamos o nome, meu Deus. Nós te adoramos, Jeová. Nós te damos honra e glória ao Senhor. Você digno, papá, de receber alabança. Você digno, meu Deus, de receber adoração, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, tata dia mais, danke, Senhor, para a misericórdia. Danke, meu Deus, para tudo o qual vai assim. Danke para o que você seguir assim, Senhor. Danke de antemano, Jeová. Oh Deus de glória, Espírito Santo, nós te confiamos. Nós te queremos, Jeová. Oh Deus meu, vou estar aqui na presente. Mas vou palavra está sim e amém. Vou palavra está verdade. É verdade absoluta, tata. Um dia mais, Deus meu, a noite. Nós estamos mais com dois. Nós estamos mais com três. Nós estamos reunidos de bom nome santo, tata. Vou estar aqui na presente, Jeová. Oh Deus, tata, nós estamos aqui a noite, Padre. Bichita um dia mais, mirei. Toca a noite, Jeová. Jesus de Nazaré. Vou estar aqui dentro. Vou ter meio de nós, Padre. Botei para sanar. Botei para tocar. Botei para quebrar cadeira. Botei para bautizar. Hoje na noite, Espírito Santo, até não está aqui, papá. Nos queimar de bogenura, nos queimar, mirei. Oh Deus meu, tu é na Jeová. A meita tata, babichita, nós, batuca, babá com nós, mirei. Pero tata, nós nos queda satisfeito, Jeová. Pelo qual Deus meu, pelo qual nós recebemos, Deus meu. Pensar a noite, tata, não está aqui não. Nos queimar, mas nos queimar de presença, nos queimar de boa glória, nos queimar de boa presença, nos queimar de boa genura, nos queimar de boa candeira, nos queimar, Jesus.
Nos que más, Jehová. Botar es fuente de vida, botar es fuente real, es fuente, nunca te hace falta. Esa noche, papá, nos te rogamos más, Jehová, más de candela, Señor. Oh Dios de gloria, es necesario, Jehová, para nos, Padre Santo, para nos seguir trabajando, mi rey, tata, tanto que no está de batera, Jehová, tanto nos aquí, Jehová, nos que más de gloria, nos que trabajamos, Dios mío, nos que por presencia, Señor. Gloria a Dios. Nos quema de presencia, nos quema de presencia, nos quema de candela, nos quema de Jehová, tata é candela nunca gusta pagar, Jehová, nos quema de Jehová, é candela gusta queima tua escória, é candela gusta purificar, é candela gusta limpiar, Jehová, nos quema de Jesus, nos quema de Jehová. Atanos aqui, Senhor. Atanos aqui, mi rei. Atanos aqui, mi Deus. Oh, visita-nos ao noite, tata. Nós te rogamos, nós te suplicamos, Espírito Santo. Visita-nos ao noite, um dia mais, Padre. Oh, botou um bom Deus. Oh, misericórdia. Dá para sempre, Jeová. Nós te honramos, nós te exaltamos, nós te adoramos, mi rei. Nós te adoramos, Jeová. Oh, botar grande, botar maravilhoso, botar precioso, botar real, botar digno de alabar. Oh, botar digno de alabar, botar precioso, Jeová. Aleluya. Aleluya. Soberano. Oh, gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Jesús. Bendito sea Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Iglesia, adora a Jehová. Adoramos Dios, aleluya. No la haga nada distraído, a noche. Dios te más, papá, a noche. Es ti más, papá, aleluya. Es ti más, aleluya. Oh, santo está Señor. Conquista la gloria de Dios a noche, aleluya. Yo Oh, gloria a Jesús. navegaré Aleluya. en el océano de tu espíritu. Y ahí adoraré al Dios de mi amor. Yo adoraré al Dios que me da vida. Y ahí adoraré al Dios que me amó. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. Lléname y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Aleluya. Oh, santo está Señor. Alza por vos esta noche, mi hermana. No, Dios Todopoderoso, es un Dios misericordioso. Y no da excepción de persona. A noche, Dios de la gloria. Su mano, su brazo no está ancho a abrir. Este a noche para bendicionarlo. Lo cual nos pide, conforme su voluntad. Él no nave a noche. Clama a noche. Llama al Espíritu Santo. Dice a noche. Mi que vamos presencia. Mi que vamos llenarme. Oh Espíritu Santo, atanos aquí. Llena-nos a noche. Maneira
dia de Pentecostal. Até nós está aqui a noite. Reunimos no nome santo. Nós está confiar, nós está querer, nós está esperar Jeová. Padre, é promessa. Lo que vai permitir nos mirei. Oh Deus, manda promessa. Oh igreja, pedi Senhor Jesus, manda promessa. É promessa, manda promessa, papá. Oh Deus de glória. Até nós aqui, Jeová, visitar nós ao noite, mirei. Manda o Espírito Santo, Padre, para tocar nós ao noite, Jeová, para gerar ao noite. Jesus de Nazaré, botai bautizador, bautiza ao noite, gena, papá, manda a candeira, Jeová, oh Deus de glória, toca ao noite, Jesus. Oh Santo, aleluia, oh glória. Yo navegaré en el río de tu espíritu y ahí adoraré al Dios de mi amor. Adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, 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 desciende como fuego, como en Pentecostés. Lléname, lléname, llénanos. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Aleluia. Alça a mão, mano. Adora a Deus, filho, mano. Alça a mão, mano, a noite. Adora, Senhor. Leve meu além, adore muito. Oh, pisa, Senhor, bota grande, bota maravilhoso. Nós te adoramos o nome. Nós te adoramos honra e glória. Bota precioso, mirei. Bota real, Jeová. Bota digno de alabar Jesus. Nós te honramos o nome santo. Oh, daqui, papá. Daqui, mirei. Boa presença é da real. Boa presença da precioso. Boa presença da maravilhoso, Jeová. Daqui, Jesus. Danke, Espírito Santo. Danke, danke, Jeová. Oh, glória. de Dios. Aleluia. Oh, sim, Senhor. Oh, glória. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu, Espíritu de Dios, llena hoy mi vida, lléname, llena mi alma, llena mi ser, llena, Espíritu Aleluya. de Dios. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. Aleluia. Donado o seu aplauso forte, minha irmã. Aclame por el Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo está Senhor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Alabança ao Senhor. Deus bendiga minha irmã. Deus bendiga minha irmã. Quem está viva? E na seu nome. Bom dia de casa de Deus. Boa noite. Amém. E que saluda também minha irmã que está de sintonia.
Dios te bendiga ricamente. Amén. Nos está siguiendo con lectura de palabra de Dios junto con nuestra hermana Elna Janti. A buena noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi lumanang. Quien está viva. Na su nombre. Gloria a Dios. Van de lectura de palabra de Dios. A buena noche. Isaías 60. Nos sale a versículo 1. Amén. A boca que sigue con nosotros también. Hablemos palabra. A buena noche. Aleluya. Isaías 60, nos sale a versículo 1. Alabanza a Dios. Tanto bota busca, sigue alababo Dios, aleluya. Sigue glorifica a Dios su nombre, aleluya. Gloria al Señor. Ole mi lumana tiene, bota biso amén fuerte. Nos está comisa, gloria al Señor. Nos sale esa palabra, no nombre de Padre y el Espíritu Santo. Lanta, brilla, pasó bravo luz. Llega y el gloria del Señor te brilla, libabo, aleluya, gloria al Señor. Oh, santo eres Dios, aleluya. Oh, maravilloso Dios. Oh, precioso bota el Señor, alabanza a Dios. Padre, danke para vos palabras, Señor. Danke, mi rey, aleluya. Tú lo cual va a permitirnos, Señor, vos a cumplir, mi rey, aleluya. Oh, danke, Jesús. Vos pela vos palabras, Señor, de cada corazón. A buena noche, mi rey, de nombre de Jesús. Amén. Dios sigue bendición a mi hermana cuando no accede con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Amén, mi hermana. Van a seguir gozar de Dios su presencia a buena noche junto con nosotros. Grupo Amistadai. Gloria al Señor. Y a su nombre. Gloria. Y al nombre de Cristo. Gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguirnos gozando. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a orar por las alabanzas. Gloria a Dios. Dios te adoramos, Dios te bendecimos, te damos gloria y honra. Señor, en esta hora te presentamos las alabanzas. Ministra, Dios mío, a cada uno de los que están aquí, los que están en sintonía, Señor. Habla nuestras vidas, Dios. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza al Señor. Ya la iglesia no quiere vivir en santidad. Ya la iglesia no quiere vivir en santidad. Se ha contaminado. Prefiere la vanidad. Se ha contaminado. Prefiere la vanidad. Ya la iglesia no quiere vivir en santidad. Ya la iglesia no quiere vivir en santidad. Se ha contaminado. Prefiere la vanidad. Se ha contaminado. Prefiere la vanidad. Han doblado sus rodillas los vales. Han doblado sus rodillas los vales. Y es por eso que ya no hay fuego en los altares. Y es por eso que ya no hay fuego en los altares. Pero tú haz como Elías. Pero tú haz como Elías. Clama. Ay, clama. 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 Ya la iglesia no quiere vivir en santidad. Ya la iglesia no quiere. Se ha contaminado. Se ha contaminado. Han doblado sus rodillas los vales. Han doblado sus rodillas los vales. Y es por eso que ya no hay fuego en los altares. Y es por eso que ya no hay fuego en los altares. Pero tú haz como Elías. Pero tú haz como Elías. Clama. Ay, clama. 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 Pero tú haz como Elías. Pero tú haz como Elías. Clama. 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 Clama.
ay, clama, 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 clama. Esa vera está guapa y te mando a matar. Esa vera está guapa y te mando a matar. Porque yo eliminé a los profetas de Baal. Porque yo eliminé. Escucha, escucha esa vez. Te metiste en un lío. Escucha esa vez. Me mandaste a matar y todavía. Me mandaste a matar y todavía. Es que todavía. Es que todavía. 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 Es que todavía. 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 Esa vera está guapa. Esa vera está guapa. Porque yo eliminé a los profetas de Baal. Porque yo eliminé. Escucha, escucha esa vez. Escucha esa vez. Me mandaste a matar y todavía. Me mandaste a matar y todavía. Es que todavía. 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 Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. No importa cómo se levante el enemigo. Aleluya. No importa, estamos vivos. Aleluya. Esa vera está guapa. Esa vera está guapa. Porque yo eliminé a los profetas de Baal. Porque yo eliminé. Escucha esa vez. Escucha esa vez. Me mandaste a matar y todavía. Me mandaste a matar y todavía. Es que todavía. 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 Aleluya. Oh, gloria a Dios. Todavía estamos de pie. Aleluya. Soberano eres Dios. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. Alabanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos siguen vivos? ¿Cuántos siguen vivos? Aleluya. Bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que nos mantiene vivos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. ¿Cuántos saben que en la adoración hay poder? ¿Cuántos saben que en la boca del cristiano hay poder? No en cualquier boca, en la boca del cristiano hay poder. Aleluya. Vamos a alabar a nuestro Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Alábale, alábale, alábale. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben qué pasa cuando le alabamos? Aleluya. ¿Cuántos han experimentado lo que pasa cuando alabamos a nuestro Dios? Las cadenas se tienen que romper. Aleluya. Si hay algún demonio por ahí, tiene que salir. Aleluya. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Cuando yo le alabo, ¿qué pasa? Mi alma se llena de ti. Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir.
Cuando le alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo. Si hay cadenas, se van rompiendo, y de este mundo libre me siento. Como no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Como no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Aleluya. Cántelo conmigo. Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadenas, se van rompiendo, y de este mundo libre de siento. Como no voy a adorar al Señor, al Señor, a mi Dios. Como no voy a adorar al Señor, como no voy a adorar, como no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Si hay cadenas, se van rompiendo. 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 Si hay alguna cadena, se van rompiendo. Rompe, rompe, rompe las cadenas, 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 rompe. aleluya. Yo no sé si tú puedes abrir tu boca y decir: toda cadena se rompe, aleluya. Toda cadena se rompe en esta noche. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Esta canción dice, hermanos, ¿cómo no voy a adorar
al Señor, a mi Dios. Aleluya. Es que hay beneficios en la alabanza. Aleluya. La Biblia registra que no solo beneficio para mí, sino para el que está a mi lado. Aleluya. Que puede estar atado. Gloria a Dios. Dios no solo me puede libertar a mí, mi alabanza también puede libertar a mi hermano. Aleluya. Pues si todos comenzamos a adorar, pues si todos comenzamos a alabar, otros pueden ser libres. Aleluya. Vamos a cantar. Rompe, rompe, rompe las cadenas, rompe, rompe las cadenas, rompe, rompe las cadenas, rompe, Jesús, 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 rompe las cadenas, rompe, rompe las cadenas, rompe, rompe las cadenas, rompe, ay, rompe las cadenas, rompe, rompe las cadenas, soy libre, 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 dilo, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Aleluya. ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos son libres? Aleluya. El lenguaje de los libres es la alabanza a Dios. Aleluya. El lenguaje de los libres es la adoración a Dios. Gloria al Señor. Tú eres grande. Grande eres, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Él nos liberta de toda cadena. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. 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 Así es que hay que alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a los servidores del templo que pueden pasar para así recoger nuestras ofrendas. Y también le vamos a dar la bienvenida a Claribel. ¿Cuánto le dan la bienvenida a Claribel? Amén. Claribel, ¿dónde está Claribel? Que no la vemos. Tiene frío. Bienvenida a Claribel. La casa de Dios está abierta, la puerta de la casa de Dios está abierta para ti cuando quieras venir, pero te aconsejo que en esta noche no te vayas sin Cristo. Amén. Que Dios es bueno y Dios así también ella pide oración por su hijo y también por su padre que está desaparecido en República Dominicana, ¿sí? Oremos, vamos a orar por él después del servicio. Amén. Dios te adoramos, Dios te bendecimos, oremos por las ofrendas. Te damos gloria y honra, Señor, en esta hora, Padre, te presentamos las ofrendas, Dios mío, que tú las recibas, Dios, en el nombre de Jesús y bendice a cada uno, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿A cuánto Dios ha cambiado su lamento en baile? ¿A cuánto? A todo Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a cantárselo al Señor y a darle gracias. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile.
me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Aunque Satán no quiera, entre luchas y pruebas y en la enfermedad, Señor, yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Ay, yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Aunque Satán no quiera, yo te alabaré. Entre luchas y pruebas, yo te alabaré. Y en la enfermedad, Señor, yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Ay, yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Aunque Satán no quiera, yo te alabaré. Entre luchas y pruebas, yo te alabaré. Y en la enfermedad, Señor, yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. 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 Aunque Satán no quiera, entre luchas y pruebas y en la enfermedad, Señor, ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré. Ay, yo te alabaré, mi Dios. Yo te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Adórale, 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 adórale.
¿Cómo le llaman? ¿Cómo le dicen? ¿Y cómo le llaman? ¿Y cómo 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 le dicen? Le dice Jehová, le llaman. Le dice Jehová, le llaman. Le dice Jehová, le llaman. Le dice Jehová. ¿Y cómo le llaman? ¿Y cómo le dicen? 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 Le llaman. Le dice Jehová, le llaman. Le dice Jehová, le llaman. Le dice Jehová, le llaman. Le dice Jehová. Aleluya. Lamento en baile, me ceñice de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. ¿Y cómo le llaman? ¿Y cómo le dicen? 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 Le llaman. Le dice Jehová. Le llaman. Le dice Jehová. Le llaman. Le dice Jehová. Le llaman. Adora, 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 adora a Dios. Qué preciosa es la presencia del Señor. Recibe, Señor. Este aplauso es para usted, papá. ¿Cuál vinieron a adorar? Porque yo vine a adorar. Yo vine a adorar, yo vine a alabar, yo vine a alabar, yo vine a adorar, yo vine a alabar, yo vine a adorar. Es que yo vine a alabar, yo vine a adorar. Si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a alabar, si viniste a alabar, alábale. Sí, Señor, aleluya. Y a su nombre. Gloria al Señor, amén. Qué precioso es cantar para el Señor, aleluya. A mí me gusta alabar al Señor. Me gusta orar. Aleluya. Me gusta la presencia del Señor. Oh, gloria a Dios. 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 Aleluya. Y a su nombre. Amén. Gracias, gracias, Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. ¿Cuántos les gusta la presencia del Señor? Amén. Estamos en nuestra cuarta noche, ¿no? Amén. De nuestra preciosa convención. Amén. Retiro, alabanza al Señor. Eso es mejor que una convención, hermanos. ¿Cuántos se gozaron? Aleluya. ¿Cuántos están gozándose? En esta mañana pueden sentar un rato, hermanos. Como saben, hemos combinado este retiro en la mañana. Amén. Los líderes en oración, en clamor. Amén. Y Dios ministrado nuestras vidas. Hoy en la mañana terminamos esa parte. Amén. Y era tremendo.
Estava tremendo. Dios tocó a todos, aleluya. Deus tocou nos tur. Dios os visitó de manera muy especial. Deus visitou-nos de maneira especial. Con su gloria. Con su gloria. Con su poder. Com seu poder. Alabanza al Señor. ¿O no, líderes? Nós lideramos. Amén. Dios tocó a cada uno que estaba allí. Deus tocou a cada um que está treinando. Dios llenó con su Espíritu Santo. Deus está llena com seu Espírito Santo. Porque se necesita. Mas o mistério de La obra es una obra sobrenatural, aleluya. obra sobrenatural. Y se necesita Y mister. ese equipo sobrenatural. Equipo sobrenatural. Esa aqui. investidura de poder. Investidura de poder. Para hacer la obra del Señor. Para ser obra do Senhor. Nosotros ponemos de nuestra parte. Nós estamos ponendo parte. Y Dios pone de su parte. E Deus está ponendo de sua parte. Elías puso la leña. Elias pone palo. Y Jehová mandó el fuego. E Amén. Deus manda candela. Y hoy también, A ver também. mañana, en la mañana Amanhã, manhã y en la tarde. e à tarde. Mañana tenemos un día de armonía. Amanhã nós temos dia de harmonia. Amén. Donde vamos a estar todo el día hasta las 3 juntos. Caminhamos entre dia até 3 horas juntos. Amén. Y vamos a comer Nós juntos. lo comemos juntos. Donde enfatizamos Caminhamos la enfatizar importancia de la unidad. a importância de unidade. Porque donde hay unidad, allí Dios manda bendición y vida eterna. Pastor caminho de unidade e na Deus está mandando bendição e vida eterna. Y hemos ya por 3 años o 4 años introducido el día de armonía, E já para 3 ou 4 anos acabamos de introduzir dia de harmonia, en el cual compartimos mesa, em qual nós estamos compartilhando e mesa, intercambiamos uno con otro nós intercambiar com o outro, para así estimular la armonía, para assim estimular a harmonia. porque queremos más de Dios. Nós nos queremos de Deus. Amén. Estoy muy contento con nuestro pastor John Quillones. Estou bem contente com o pastor João Quillones. Alabanza al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Él se esforzó mucho Ele é esforçado hopi y Dios lo usó de una manera muy e especial Deus usa de uma maneira especial para bendecir nuestras vidas. para bendicionar as vidas. Pero yo sé también Para mim sabe também, que Él regresa bendecido también. que também vai bendicionar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y en esta noche, A noite, Él va a exponer otra vez la palabra del Señor. pelo 13 palavras do Senhor, Pues abre tu corazón pois abre o para coração recibir la poderosa palabra del para Señor. receber a poderosa palavra do Con Senhor. nosotros el pastor John Quillones, la exposición de la palabra. Conosco, pastor João Quillones, na exposição de palavra. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. A su nombre sea toda la gloria. Levante su mano y dele gloria a Dios. Levante su mano y bendiga el nombre de A este Jesucristo, momento adorar al Señor. el Cordero de Dios. El ángel de Dios. Él es digno de la gloria, Él es digno de gloria. digno de la Digno alabanza, de alabanza. de la adoración, de la exaltación. Él es digno del poder. Él es digno de poder. Él es digno de la gloria, Digno de gloria. digno de las riquezas. Digno de riqueza. Y su nombre es para siempre. Su nombre está para siempre. Oh, por eso una vez más levante su mano y dele gloria a La Dios. vez un día más al momento una gloria a Dios. Aleluya. Colóquese de pie en esta A los hora. tanta para ahora aquí. Oh, santo el nombre del Señor. Y empiece a adorar al Señor. Y comenzar a adorar al Señor. Usted no espere a que pase algo, no, adore al Señor. No espera para algo pasa, pero adorar al Señor. Bendiga a nuestro Dios para siempre. Bendicionar a nuestro Dios. Que en medio de la alabanza Dios se glorifica. En medio de alabanza Dios te glorifica a su mes. La alabanza tiene La poder. alabanza tiene poder. Así que alabe al Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Santo el que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. A tu nombre la gloria. A tu nombre
Los que no alaban a Dios, no sé qué van a ir a hacer al cielo. Es un que no te alaba a Dios, no está aquí con el beas del cielo. Porque allá le vamos a adorar. Parce allá nos te ve adorer. Allá le vamos a exaltar. Allá nos te ve exalter. Allá le vamos a alabar. Allá nos te ve alabar. Allí le vamos a danzar. Allá nos te ve danzar. Ahí celebraremos su nombre. Allá nosotros celebraremos su nombre. Y Él nos llenará de su presencia. Por eso alábale, alábale. Pese alabé, alabé, alabé. Adórale, adórale. Adoré. Di aleluya. Dice aleluya. Di aleluya. Dice aleluya. Di aleluya. Dice aleluya. 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 Oh, amén. Lo que Juan vio en Apocalipsis 4. Lo que Juan mira de Apocalipsis capítulo 4. Fue algo glorioso. Algo glorioso. Él vio a todos. Él mira tur. Adorando al Cordero. Adorando el anchi. Seguramente lo vio a usted. Usted quiere la mira a vos también. Yo no sé si lo vio a usted. Quizás se la mira a vos. Yo no sé si vio al hermano Joel allá. Yo no sé si vio al hermano Axel. Yo no sé si te vio en el número de los que adoran. Pero yo digo que sí te vio. Aunque no te conocía, sí te vio. Por eso adora a Cristo. Levanta tus manos y adórale. Adoré, adoré. Oh, aleluya. Oh, santo es su nombre. Ey, Shekemda. Y cuando el Cordero tomó el rollo y ahora el amchia toma el buque de la mano del que estaba sentado en el trono, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y millones de ángeles. Y millones de ángeles decían santo. 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 Y la iglesia en esta noche dice. Y la iglesia en la noche dice. Santo. Proclama. Santo. Santo. Santo, 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 aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Qué ambiente tan precioso para alabar a Dios. Un ambiente más genial para alabar al Señor. Gloria a su nombre. Mañana también va a haber adoración aquí. Mañana también lo tiene adoración aquí. Mañana va a haber alabanza aquí. Mañana también lo tiene alabanza aquí. Pero en esta noche también. Pero esta noche también. Todavía hay alabanza. Todavía hay adoración. Que tú vas a tener adoración. Por eso alábale. Pese a la vez. Adórale.
Adórale. Adoré. Dale gloria. Donné gloria. Exáltale. Exalté. Bendícele. Bendicionné. Bendícele. Bendicionné. Porque Él ya te ha bendecido. Parce l'ha bendicionato. Y porque Él te va a bendecir. Parce eta vai bendicionato. Por eso bendícele. Beste bendicionné. Bendícele. Bendicionné. Bendícele. Bendicionné. Aleluya. Yo no sé lo que pasa esta noche aquí. Non sa che lo che passa la noche qui nan. Pero aquí estará nuestro Dios con nosotros. Pero nos Dios está qui nan con nos. Y cuando Él está, nosotros alabamos su nombre. E ora te non sta alabando su nome. Aleluya. Dele la mano a su hermano y dígale: alabemos a Dios. Si estás en prueba, alábale. Si vas en prueba, alabé. Si hay problema, alábale. Si tienes problema, alabé. Si estás triste, alábale. Si estás triste, alabé. Si estás alegre, alábale. Si estás contento, alabé. Dile: alaba al Señor. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Iglesia, alaba al Señor. Iglesia, alaba al Señor. Alábale, Shakem. Alabé, alabé. Iba Shakataya. Ibrahima. Alábale. Alábale, alábale. Yo no sé qué pasa esta noche, pero aquí está el Señor. Alábale, 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 alábale. Y Masama, alaba su nombre. Alaba su nombre. Alabadle, bendecidle, porque Él te va a bendecir esta noche. Bendícele porque Él te va a bendecir. Bendícele. Bendícele porque Él trae bendición para ti. Él te ha estado bendiciendo estos días. Entonces ahora tú bendice a tu Dios. Entonces tú bendice a Cristo. El que te da la victoria. El que te llena de poder. El que te da su Espíritu Santo. Oh, alabanzas al nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Bueno, ya. Esto se parece a algo que me pasó en una iglesia en Colombia. Algo pasó con una iglesia en Colombia. Eso fue en Bucaramanga. Bucaramanga. Más o menos en el 2012. Ongeveer in 2012. Ese día no pude predicar. El día que no pude predicar. El Señor me bajó del altar 3 veces. Señor bajó del altar 3 veces. Porque el pueblo empezó a alabar a Dios y a alabar a Dios. El pueblo comenzó a alabar a Dios. Y alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo tomó el control. El Espíritu Santo tomó el control. Porque Él es el Señor de esta iglesia. Você é o Senhor da igreja aqui. Y lo que el Espíritu diga, eso se hace. Y lo que el Espíritu dice, se guarda así. Si el Espíritu te dice, alaba el nombre de Cristo, Espíritu Santo dice, alaba el nombre de Jesús. Entonces alaba a Cristo. Pues alaba a Cristo. Esa será tu bendición. Esa es la bendición. Alabar el nombre de Cristo. Alaba el nombre de Cristo. Del que te salvó. Es un que salvado. El que murió en la cruz del Calvario. Es un que murió en la cruz del Calvario. Pero resucitó con poder. Pero la resucitó con poder. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, les saludo en el nombre de Cristo. Y recomendamos en el nombre de Jesús. Igualmente a los que están en las redes sociales, les saludamos en el nombre del Señor. Nos saludamos en el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Porque el tiempo ya vea, no, vea. El tiempo ya, vea. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Versículo 24. Versículo 24. Santo el nombre del Señor. Amén, ¿listos? ¿No está claro?
Leemos la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios, la mitad de Dios Santo Espíritu. Y habiéndose quedado Jacob solo, un varón luchó con él hasta rayar el alba. E ora Jacob susou a queda, ando un hombre a lucha con él te ora día a Jabri. Al ver que no había prevalecido contra Jacob, tocó la coyuntura de su muslo y dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. E ora que él mira que no estaba por vencer Jacob, él amishi con sus carnir de su hep, así es carnir de Jacob su hep a salir fuera del lugar, ora que estaba en lucha con él. Luego dijo, déjame ir, porque raya el alba. E ora él avisa, la gami vai para su día tabai Jabri. Pero Jacob le dijo, si no me bendices, no te dejaré ir. Mas Jacob avise, si vos lo minó la gabu bai, si vos no bendicionami. Amén. Meditemos en el tema, pelea por tu bendición. Va a meditar del tema, brinca vos bendición. En el nombre de Jesús Padre Santo, te bendecimos y te damos alabanza una vez más. Y la daremos cuantas veces sea necesario y posible. Padre Celestial, danos bendición a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros, dentro de nosotros, alrededor de nosotros, encima de nosotros. Y que seamos transformados por tu palabra en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y que mientras tu palabra corre, mientras tu palabra se mueva con poder. Dios mío, para que cada uno reciba la bendición que tienes para él, para ella. Así que en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, gracias Señor amado. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pelea por tu bendición. Brinca por bendición. ¿Qué es una bendición? ¿Qué es una bendición? Es un deseo de bienestar dirigido a otra persona. Un deseo de algo bueno dirigido a otra persona. Bíblicamente, la bendición es dar algo bueno. Algo bueno. Por eso, nosotros los cristianos, no solamente esperamos que Dios nos bendiga, no solamente nos espera para Dios bendicionarnos, sino que nosotros también lo bendecimos a Él. Pero nos también bendicionar a Él. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. Recuerde que la Biblia dice, cuando la Biblia te avisa, mejor es dar que recibir. Entonces dele su bendición a Dios en esta noche. Si usted bendice a Dios, si usted le da a Dios, es mejor para usted. ¿Sabe por qué? Porque como Dios inventó esa regla, entonces Él te va a bendecir a ti. Porque Él dijo, mejor es dar que recibir. Entonces Dios me da, pues Dios te da a mí, y yo le doy a Él. Yo le doy a Dios, y Él me da a mí. Ese es el sistema de la bendición. Ese es el sistema de bendición. Gloria al nombre del Señor. En español, la palabra bendición viene del latín bendicere, que significa hablar bien. En hebreo, la palabra braja significa bendecir, pero también arrodillarse. Por eso es que en el Antiguo Testamento, siempre que un hijo iba a recibir la bendición de su padre, se arrodillaba. Y también nosotros, en señal de humillación, nos arrodillamos y hablamos con Dios y bendecimos su nombre. Esta
porción de la palabra é porção de palavra aqui. es una parte de la vida de Jacob. Então parte da vida de Jacob. ¿Usted conoce a Jacob? Vou conhecer Jacob? Levante la mano quien conoce a Jacob. Levanta a mão, é um conhecer Jacob. Los demás no han leído la Biblia. É sobrana, não lê a Bíblia? Claro, los conocemos a través de las escrituras. Nós conhecemos por meio da escritura, não. Pero cuando vayamos al cielo, Pero nós vai ao cielo, allá lo vamos a saludar. aí não nos vai comender. Don Jacob, Don Jacob, Dios lo bendiga. Deus mencionava. Aleluya. Hermanos, la palabra del Señor muestra Romana, a palavra de Deus está mostrando-nos cómo inició Jacob. com Jacob a começar. Sus padres eran Isaac y Rebeca. O tata andava com Isaac e Rebeca. Así que Jacob era nieto de Abraham. Pues Jacob era nieto de Abraham. Y él alcanzó a conocer a su abuelo. E ela conheceu seu abuelo. Porque Abraham murió Pues Abraham morreu cuando Jacob tenía 15 años. quando Jacob tinha 5 anos. Sí alcanzó a recibir la bendición de su abuelo. Sí, ela logrou mirar a bendição de seu abuelo. Pero la palabra del Señor también muestra Pero a palavra de Deus está mostrando também que el nacimiento de Jacob o nascimento de Jacob fue un milagro de Dios. estava um milagre de Deus. Así como usted naciera era un milagro de Dios también. Mesmo quando a nasce um milagre de Deus. Que usted esté aquí en esta noche es un milagro de Dios. Botar aqui na noite está um milagre de Deus. Levante su mano y alabe al Señor. Al seu mão alabar ao Senhor. Jacob tenía un hermano gemelo. Jacob tinha irmão Ochi. ¿Cómo se llamaba? Conhece? Esaú. Esaú. Gloria al nombre del Señor. El nacimiento de Jacob y Esaú, El nascimento de Jacob e Esaú. Dios ya le había mostrado a Rebeca. Deus a mostrou a Rebeca isso aqui cava. Rebeca era estéril, Rebeca não por aí no podía tener hijos. não por aí Pero su esposo Isaac Pero su casa Isaac oró a Dios. hace oración a Dios. Y Dios escuchó su Y oración Dios escucha su oración. e hizo que tuviera gemelos en su Y vientre. Dios la casa de que puede tener un ocho en su barriga. Pero a medida que iba creciendo el vientre, Pero según el barriga también creciendo, los niños peleaban allá adentro. el dos muchachos andaban a brincar para dentro. A ella le daba dolor de estómago. Ella tiene dolor de estómago. Aleluya. Pero ella preocupada Pero estaba tan preocupada. le preguntó al Señor: Ella preguntó al Señor: Dios mío, ¿qué es lo que pasa aquí? Dios, ¿qué está pasando aquí dentro? ¿Por qué me duele tanto? ¿De qué hace tanto dolor? Si es así, mejor yo muero. Si así no me yo me morí. Y el Señor le contestó Y el Señor contesté. y le dijo: allí hay dos Él naciones. dice, ahí dentro hay dos naciones. Allí hay dos bendiciones para tu familia. Hay dos bendiciones para tu familia ahí dentro. Pero el menor Pero su más chiquito va a ser superior al no mayor. está más grande que su más mayor, más edad. Ese era el designio de Dios. Ese es lo cual Dios ha decidido. Eso era lo que Dios quería hacer. De lo cual Dios quiere así. Y dice la palabra del Señor que llegó la hora del Y nacimiento. para ver Dios avisa que la hora de nacer llega. Y salió el primero. Y el promesa sale. Y era muy velludo. Ella tiene ropa y cabello. Y el cabello como rojo. Ella tiene cabello venir a corar. Pero cuando lo sacaron, Pero ahora la saqué. venía la mano de otro cogiéndole el pie. El man de otro tenía agarrando a su pie. Era la mano de Jacob, Trata el man de Jacob. como diciéndole: venga para acá. Con manera de decir, bien aquí no. Esta pelea no ha terminado. Es pelea que no acaba. Pero lo tuvieron que sacar. Pero la se la saqué. Por eso llamaron su nombre Jacob. También se llama su nombre Jacob. Porque su nombre significa talón, Su nombre significa il chipía. calcañar. Il chipía. Gloria al nombre del Señor. Pero su nombre significa otras cosas Pero su también. nombre significa otra cosa también. Pero la Biblia dice que los muchachos crecieron. Pero la Biblia dice que mucho nada crece. Esaú se volvió un cazador de Y animales. se había un yacto. Y Jacob era hombre de casa, de la casa. Y Jacob estaba hombre de casa. Ayudaba a cocinar, Está ayudando a cocinar. a hacer los oficios de la casa. Limpia casa que cena. Y dice la palabra del Y Señor la palabra del Señor te avisa. que iniciaron los problemas en la Y casa. el problema de la comida en casa. Porque en todas las familias hay problemas, Pero ¿verdad? en tu familia tiene problemas, ¿no?
¿En su casa hay problema? De boca este problema? Bueno, arréglelo. Pues arregle el problema ahí. Sí, porque la Biblia dice que a paz nos llamó Dios. Dios llama para paz. Aleluya. Hermanos, esos problemas eran problemas entre hermanos. Problema entre romanos. Pero los culpables eran los padres. Porque la Biblia muestra que Isaac prefería a Esaú. Y en cambio Rebeca prefería a Jacob. El amor no era igual. Había una porción más grande para el uno y más pequeño para el otro. Eso generó un problema en la casa. Causó un problema en casa. Aleluya. Pero también la palabra del Señor nos habla que Jacob manipulaba a su hermano. También palabra de Dios también enseñó a Jacob a manipular a su hermano. Porque su nombre también significa su nombre significa también engañar, hacer trampa, tramposo, embustero, amén, o mentiroso, engañador. Eso significa el nombre Jacob. Ese significa el nombre de Jacob. Jacob incluso engañó a su propio padre. Jacob engañó a su tata. Y eso fue por obra de su mamá. Ese era de su mamá atrás junto que sí. Y usted ya conoce la historia. Y vos conocés la historia. Así que Jacob usaba métodos pues Jacob usa métodos que no eran aprobados por Dios para bendecir a alguien. No estaba aprobado de Dios para bendecir a alguien. Dios sí iba a bendecir a Jacob un día. Dios sí lo va a bendecir a Jacob un día. Pero no era la manera. Pero ese no estaba de manera. Porque él usó maneras de error. O sea, él usa maneras de revés. Maneras engañosas. Maneras de mentiroso. Obtuvo la primogenitura que le pertenecía a Esaú. Eso está en Génesis 25, 29 al 34. En Génesis 25, 29 al 34 está para escribir. Pero también Jacob obtuvo la bendición de su padre. Bendición de su tata también. Génesis 27, 1 en adelante. Génesis 27, 1 para adelante. Esas dos maneras no eran aprobadas por Dios. Dos maneras Dios no aprobaron. A veces nosotros hacemos cosas que Dios no aprueba. Dios no está aprobado. Que Dios no está de acuerdo. Dios no está de acuerdo. Así nosotros nos sintamos bien. Aunque nosotros sentimos bien, hay que pensar qué es lo que Dios opina de eso. ¿Cómo se piensa? ¿Qué Dios piensa de eso? En Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero su final es camino de muerto. Usted no se deje aconsejar de su corazón. Reciba el consejo del Espíritu Santo. Recibe el consejo del Espíritu Santo. Cuando usted vaya a hacer un negocio, vaya a hacer alguna diligencia importante, algo importante, pregúntele a Dios. Contra Dios. Pregúntele a Dios si está de acuerdo. Contra Dios está de acuerdo. Pregúntele a Dios si es su voluntad. Contra Dios está su voluntad. Para que más adelante no tengas que llorar. Para más adelante no tengas que llorar. Para que más adelante tengas una vida de victoria. Para más adelante en el futuro vas a tener victoria. Gloria al nombre del Señor. Aunque Jacob quitó la primogenitura, aunque Jacob quita el derecho de promedio, y consiguió la bendición de Isaac su padre, y la bendición de Isaac su tata, ninguna de esas dos bendiciones cambiaron su vida. Ninguna de dos bendiciones que cambió su vida. Él siguió siendo el mismo Jacob de siempre. Él ser el mismo Jacob de siempre. No hubo un cambio en él. No tiene cambio en él.
prosperó económicamente. Ela prosperava financeiramente. Tuvo vacas y ovejas. Ela tinha vaca e carne. Siervos y siervas. Ela tinha servidora. Pero por dentro estaba atado. Pero para dentro estava atado. Tenía libertad económica. Ela tem liberdade financeira. Pero espiritualmente estaba mal delante de Dios. Pero espiritualmente estava tan malo delante del Señor. Algunos piensan que porque tienen un buen trabajo, porque tienen dinero, Dios está contento con ellos. Y eso muchas veces no es así. Usted puede prosperar materialmente, pero espiritualmente está arruinado. Pero está espiritualmente de suela. Pero espiritualmente lejos de Dios. Pero espiritualmente lejos de Dios. Y eso era lo que le pasaba a Jacob. Y ese estaba lo que estaba pasando a Jacob. Estaba derrotado. Estaba derrotado. Estaba vencido por el enemigo. Vencido del enemigo. Pero Dios sí lo iba a bendecir. Pero Dios está en su plan para bendicionar. Dios sí quería levantarlo. Dios quiere levantar. Dios ya había dado una palabra a Jacob. Dios ha dado a Jacob una palabra. Incluso desde antes de nacer. Promete que la nace. En el plan de Dios, en la voluntad de Dios, estaba darle su bendición a Jacob. Dios quiere dar a Jacob su bendición. Porque la bendición de Dios, es superior a la primogenitura. Está más alto el derecho de promedio. Porque la bendición de Dios, es más grande que la bendición de tu padre. Está más grande que la bendición de Botata. Aleluya. Pero aquí hay un asunto. Pero tiene un asunto de cosas aquí. Aunque Dios sí iba a bendecir a Jacob, aunque Dios le dio su plan para bendecir a Jacob, no de la manera que él lo hizo, no de manera que él hacía, con trampas, con engaño, engañamiento. Esaú dio lugar Esaú a Jacob para que Jacob se quedara con las dos bendiciones. Para Jacob quiere que dos bendiciones aquí. Nosotros sabemos por la palabra, no sabe por medio de palabra, que Esaú despreció a Dios. Saúl ha despreciado a Dios. Eso está en Génesis 25:34. Está en Génesis 25:34. Lea conmigo, por favor. Lea conmigo, por favor. Aleluya. Miremos más arriba. En el versículo 29. Versículo 29. Génesis 25:29. Génesis 25:29. Dice que Jacob había preparado un guisado de lentejas. Jacob a cocinar un stobá. Porque era buen cocinero. Pues era cocinar bon. Entonces Esaú llegó cansado del campo. Y Esaú ya cansado por el conuco. Y le dijo, huele delicioso, ¿qué estás cocinando? Él dice, todo le duche que me está cocinando. Dame un poco de eso porque me estoy muriendo. Dame comida porque me muero. Dame comida para me está muriendo. Entonces, en el versículo 31, Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. Jacob dice, vendeme vos derecho de primogenitura. Hagamos un intercambio. Hagamos un intercambio. Yo te doy lentejas. Yo te doy bonche. Y tú me das el derecho de hermano mayor. Y vos dame derecho de hermano mayor. ¿Y sabe qué dijo Esaú? Pues aquí Esaú avisa. En el versículo 32 dijo. 32 le avisa. Cógete la primogenitura. Quiere que el derecho de promedio. A mí eso no me sirve de nada. No sirve para nada. Al fin y al cabo me voy a morir. A mí te morí todo. Y lo que ahorita tengo es hambre. Y lo cual tengo que hambre. Y Jacob le dijo, júramelo hoy que así va a ser. Y Jacob dice, jurame que así no lo está. Y Esaú juró. Y Esaú jura. Entonces Jacob le pasó la olla. Y entonces ahora Jacob pasa y le dio pan. Pan. Y dice la Biblia que en el versículo 34. Entonces Jacob le permitió comer a Esaú pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y ahora Jacob dona Esaú pan y estoba de lenteja. Y él come y bebe y adelanta. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así Esaú ha despreciado su derecho de primogenitura. De una manera tan simple. Una manera simple.
por un solo plato de comida. Para un plato de comida. Y a veces a muchos cristianos les pasa igual. E tem a roupa cristiana passa mesmo um cos. Por un solo plato de comida. Para um talhão de comida. Por un ratico nomás. Para um rato. Por un pecadito chiquito. Para pecado chiquito. Desprecian lo que Dios va a dar. Nada despreciar lo que Dios está dando. Desprecian lo que Dios tiene en su mano derecha. Nada despreciar lo que Dios tiene en su mano derecha. Desprecian el sacrificio de Jesucristo. Nada despreciar el sacrificio de Cristo. Desprecian las bendiciones de Dios. Nada despreciar bendiciones de Dios. Ay, hermano, hay que tener cuidado en este tiempo. Hermano, tener cuidado de tiempo aquí. El diablo anda con un plato de lentejas. El diablo está con un tallo de bonche. Ofreciendo a todo aquel que quiera. Ofrecer tudo isso que por intercambiar va a cambiar lo que Dios te va a dar en estos días. Lo cual Dios está dando de día. Dios sí te va a bendecir. Dios está bendicionado. Pero el diablo te va a ofrecer comida primero. El diablo te ofrece comida. El diablo te va a ofrecer fornicación. Te ofrece fornicación. El diablo te va a ofrecer adulterio. Te ofrece adulterio. El diablo te va a ofrecer miles de cosas. Te ofrece mil cosas para que tú dejes de alabar a Dios. Vamos, stop de alabar a Dios. Para que dejes de venir al culto. Vamos, stop de mi servicio. Para que dejes de orar. Vamos, stop de hacer oración. Para que dejes de ayunar. Vamos, stop de ayunar. Pero en esta noche nosotros decimos, no, nosotros nos quedamos con Cristo. Pero nosotros no está quedando con Cristo. Tenemos la primogenitura de Dios. Nos tiene promesa de Dios. Y no vamos a entregarla. Y nosotros vamos a entregar a nadie. Ni por nadie. Ni para ni por nada. Ni para nada. Porque esto viene de Dios. Pues esta que viene de Dios. Levante su mano y dele gloria al Cordero. Una gloria al Señor. La palabra del Señor también dice en Hebreos 12:16. La palabra de Dios también en Hebreos 12:16. El gran pecado que cometió Esaú. Pecado grande que Esaú a cometer. Porque despreciar a Dios es un pecado terrible. Despreciar a Dios es un pecado más grande mes. Aleluya. Mire lo que dice la palabra. Hebreos 12. Hebreos 12:16. Versículo 16. Amén. Dice la palabra: que no se encuentre entre ustedes algún fornicario o inestable como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Para no tener ningún gente inmoral, sin Dios manera Esaú, que vende su mes derecho de nacimiento para un solo comida. ¿Sabe por qué Esaú no pudo ser bendecido por su padre Isaac? ¿Vos sabés con Esaú no pudo ser bendicionado por su tata Isaac? Porque él primero había despreciado a Dios. O sea, él ya acaba de despreciar a Dios. Él, cuando era más joven, eso habían pasado muchos años. Ese ahorita más joven, habían pasado más de 20 años. Más que 20 años pasa. Pero Esaú nunca se arrepintió de ese pecado. Pero Esaú nunca arrepintió de pecar. Él pensaba que era algo normal. Él pensó algo normal. Así como en el mundo, algo normal. Ves cosas del mundo, algo normal. Recuerde, querido hermano, que usted no puede vivir una vida normal. Román, vive una vida normal. Usted debe vivir una vida de acuerdo a Dios. Vive una vida de acuerdo con Dios. De acuerdo a lo que diga la palabra del Señor. De acuerdo con lo cual la palabra de Dios te avisa. Por eso dice el escritor aquí. Ese escritor te avisa aquí, que en medio de nosotros no se encuentre ninguno como Esaú. En medio de nosotros no por ninguna manera Esaú. Que era un fornicario. Estaba todo un fornicario. Un inmoral. Un inmoral. No le importaban las cosas de Dios. Te importa cosas de Dios. Había culto y a él no le importaba. Date servicio no te importé. Había oración y él no oraba. Date oración y no te hace oración. Había Biblia y no la leía. Date Biblia pero dale sé. Pero había televisión y se veía todas las películas. Date televisión a todas las películas. Habían plataformas virtuales y veía todo eso. Y date cosas virtuales y tú eres en había cuanta inmundicia pasan en la televisión y a él le gustaba eso. Tanto cosas malas pasan en la televisión y ese te gusta.
Mientras el culto se estaba desarrollando, mientras el culto es servicio a Dios, mientras Dios estaba bendiciendo a los que estaban en el culto, mientras Dios está bendicionando a los que están en servicio, Esaú estaba en el culto, Esaú estaba en servicio, pero a él no le importaba la gloria de Dios. pero te importé gloria de Dios. Él decía otra vez lo mismo. Eso yo ya lo escuché. Yo ya sé lo que van a decir. Ay, ¿a qué hora se acaba esto? Yo ya me quiero ir. Yo no soporto a ese danzando. Yo no soporto esas lenguas de esa. Ahora empieza a brincar la hermana fulana. Siempre es lo mismo en esta iglesia. El pastor siempre con lo mismo. Es que hay que santificarse. Siempre que la santidad, siempre que hay que alabar a Dios, yo ya me voy a ir. Hay un partido de fútbol esperándome. Voy a prender el televisor. Voy a chatear por WhatsApp. Allí encuentro mi deleite. Voy a hablar con varias muchachas. Voy a conversar con varios muchachos. A mí no me interesa la gloria de Dios, decía. En cambio Jacob estaba en el culto. Y aunque tenía problemas, aunque era un engañador, él sabía que necesitaba a Dios. Y se quedaba en el culto. Jacob era de los que decía: Señor, bendíceme. Señor, yo te necesito. Te he fallado, pero te necesito. Te he fallado, pero ayúdame. Dame tu bendición. Bendíceme. 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 Si usted lee en Génesis 25, dice que Jacob era un hombre quieto. Y cuando la Biblia dice quieto, no significa que no hiciera nada, que no hacía nada, sino que moralmente era puro. Las muchachas venían a buscarlo a la casa, ofreciéndole la fornicación. Jacob decía: no, yo estoy esperando que Dios me bendiga. Yo me estoy guardando para Dios. Aleluya. Por eso, jovencita que está aquí, espere la bendición de Dios. Usted no fornique. Usted no es de la raza de Esaú. Usted no es familiar de Esaú. Usted tiene que parecerse a Cristo, no a Esaú, que era un profano y fornicario. La otra vez me puse a estudiar esa parte. Si quiere, léalo conmigo, por favor. Génesis 25. Aleluya. En el versículo 27. Génesis 25, 27. Aleluya. ¿Listo? Y crecieron los niños, y Esaú llegó a ser hombre diestro en la cacería, hombre de campo. Y Jacob era un hombre quieto y habitaba en su tienda. Entonces yo empecé a estudiar esta parte. Y encontré que cuando dice que Jacob, que Esaú era hombre de campo, en hebreo dice era un hombre rústico, de un temperamento fuerte, un carácter fuerte, áspero. rough. Eso habla
de cómo era Esaú. Esse era papi com Esaú estava tá. En cambio de Jacob, Pero outro banda Jacob, cuando dice quieto, quando dice tranquilo, no era perezoso. não tá flojo. No, porque él le ayudaba a la mamá. Você tá ajudando mama. Lo que quiere decir que era íntegro. Lo qual quer dizer que estava íntegro. Una persona estable. Persona estável. Una persona cimentada en principios. Persona fundada em princípio, não. Y esto habla de alguien que conoce a Dios. Essa aqui é papi de que conhece a Deus. Que moralmente es limpio. Moralmente está limpo. Por lo tanto, su hermano Esaú, Pues su irmão Esaú, como dice Hebreos, maneira hebreu também, era fornicario, estava fornicario, sexualmente impuro, sexualmente impuro, y no le importaba a Dios. e não importa a Deus. Ahí viene la diferencia. E não tem diferença. Aunque ellos eran gemelos, Aunque não estava ochi, aunque el color de cabello de ambos era distinto, aunque não color de cabelo era diferente, pero físicamente eran iguales, pero fisicamente eram mescos, pero por dentro pero para dentro eran muy diferentes. roupa diferente. Y eso es lo que Dios anda buscando en este tiempo. E esse é o que Deus está buscando de tempo Una aqui. diferencia Diferença entre el que le sirve y el que no. é que te sirve e é que não te sirve. Y aquellos que sirven a Dios, E é que te sirve Deus, a pesar de sus debilidades humanas, aunque não tenham debilidade tão humana, a eso Dios los va a bendecir. esse aí Deus te bendicionar. A eso Dios los va a levantar. Esse aí Deus te vai lanta. Con ellos sigue el plan de Dios. Con el plan de Dios te sigue. Con ellos sigue la marca de Dios. Con el marca de Dios te sigue. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Y ese pasó con Jacob. Así que como Esaú despreció a Dios, y así de manera Esaú ha despreciado a Dios, entonces Dios dijo, entonces yo no lo bendigo. y Dios avisó ahora, ahora no te bendicioné. Porque dice en 1 Samuel capítulo 2, O sea, promesa Samuel capítulo 2 te avisa que el que desprecia a Dios es un despreciado a Dios. será tenido en poco. Dios no tiene atención, Y el Señor dice en cambio, pero el otro manda, yo honraré a los que me honran. Yo levantaré a los que me honran. Yo bendeciré a los que me aman. Yo bendeciré a los que temen mi nombre. ¿Y cuántos queremos la bendición de Dios? ¿Y cuánto que bendición de Dios? Aleluya. Como despreció a Dios, como ela desprecia a Dios, regalando la primogenitura, ela regala el derecho de promedio, entonces tampoco pudo alcanzar la bendición del Padre. Pues él no podrá alcanzar tampoco la bendición de Tata. Es lo que dice Génesis 27:34. Y lo cual Génesis 27:34 también. Hasta el 38. De 38. Que después que Jacob recibió la bendición, después que Jacob recibió bendición, se fue. Él va. Isaac no sabía. Y Isaac no estaba tasado. Porque él ya estaba como ciego. Estaba ciego. Y en eso llegó Esaú. Y de momento Esaú llega. Y llegó con la comida. Él llega con comida. Para recibir la bendición. Para recibir bendición. Y le dijo, Padre, ya llegué. Y Tata más llega. Entonces, siéntate y come la comida que te doy. Ven, siente comida como preparar pavo. Isaac dice, pero yo ya comí. Isaac dice, pero ya, más come cava. Yo ya bendije a alguien. Más bendición ya un cava. Entonces alguien vino y se llevó la bendición. Pues un de ping ya va que bendición. Alguien diferente a ti se la llevó. Un que no te abo a va con él. Tú no estabas y alguien se la llevó. Pues no estamos de un de va con él. Algo sucedió aquí en la casa, hijo. Algo pasa de casa aquí. Igualmente sucede en la iglesia. Mes cosa pasa de iglesia. Alguien no vino tal vez. Un no va a importar. Porque no quiso venir. Pues ya que vine. Podía venir pero no quiso. Entonces la bendición. Pues es bendición. La que está bajando. La que está llegando ahora. Es para alguien aquí en esta noche. Es para el que vino en esta noche. Es el que está a la expectativa. El que ama a Cristo. El que está en el lugar preciso. Va a recibir la bendición de Dios. Levante su mano y alabe al Padre. Y Esaú dijo, pero ¿cómo así? Si yo soy Esaú, tu hijo mayor. Esaú se comporta a mí te Esaú yo mayor. Y el papá le dijo, sí, pero. El tata me dice, sí, pero.
Yo sí noté que la voz era diferente. Ma nota sì che stem da differente. Porque el que tiene a Dios habla distinto. O sea, su che Dio stava più differente. El que tiene a Cristo habla diferente del mundo. Cristo è differente che stand del mondo. El que tiene a Cristo habla de Cristo. E su in Cristo parla di Cristo. El que tiene a Cristo dice gloria a Dios. Cristo dice gloria a Dios. El que tiene a Cristo dice aleluya. Cristo dice aleluya. El que tiene a Cristo alaba, alaba y alaba. Alabate, alabate, alabate. Ay, Chama quebrei, urra basaka tanda maya. Afuera maldicen, pero aquí bendecimos. Ma fuori maldicionar, pero aquí Dios no está bendicionar. Porque es una voz diferente. Da un voz diferente. Isaac lo supo. Isaac estaba da sa. Dijo, pero la voz está como rara, se parece a la voz de Jacob. Voz está parte voz de Jacob. Pero sí tiene los brazos de Esaú. Pero tiene manos de Esaú. Aleluya. Podemos ser seres humanos todos. Nós todos ser humano. El mundano y el cristiano, seres humanos. Jesús sin Cristo, eso con Cristo, tú estás ser humano. Pero hay una diferencia. Pero tú una diferencia. Y el Padre lo sabe. Y tata sa. Y Dios lo nota. Y Dios está reparado. Y Dios lo conoce. Dios sabe conocer. Aleluya. Y Esaú empezó a preocuparse. Y Esaú comenzó a virar a preocupar. Y le decía, papá, pero ¿cómo así? Y tata comportar. Si usted me dijo a mí, a mí. Además yo soy el mayor. Y mi tesoro más grande. Yo tengo el derecho. Mi tiene derecho. Yo soy mejor. Mi mejor. Yo soy más lindo. Mi más bonita. Yo canto más bonito. La canta más bonita. Yo predico mejor. Yo predico mejor. Yo sí tengo aspecto. Yo sí tengo aspecto. Y yo sé que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Ay, pero alguien me engañó entonces. Pero Dios tenía todo bajo control. Dios tiene tu cosa bajo control. Porque esto no se trata de quién predique mejor, de quién te predica mejor, de quién cante mejor, quién te canta mejor, de quién se vista así o así. Esto Esto se trata de agradar a Dios, de ser íntegro para Dios. Y está íntegro para Dios. Y empezó a llorar. Él comenzó a llorar. Pero papá, ¿por qué? Pero trata de con. Y dice la Biblia que lloró amargamente. Y la Biblia dice que él llora amargamente. Y le decía, papá, dame una bendición, una. Él estaba dando una bendición, dame una bendición. Aunque sea pequeña. Aunque era chiquito. Pero bendíceme a mí pero también. Bendición a mí también. Bendíceme, por favor. Bendición a mí, por favor. Ahora sí quiero bendición. Ahora sí me quiero bendición. Ahora sí quiero ir al culto. Ahora sí me quiero servicio. Ahora sí quiero alabar a Dios. Ahora sí me quiero alabar a Dios. Ahora sí quiero consagrarme. Ahora sí me quiero consagrar. Pero era demasiado tarde. Pero demasiado largo. Porque la bendición se la llevó otro. La bendición se la llevó otra. La bendición se la llevó la iglesia de Bonaire. ¡Oh, poder! Shakia Rabasama. Olai Tender Balakenda y más su hija. Hermano, que nadie te quite la bendición. Que nadie quite tu corona. Retén lo que tienes. Retén lo que has recibido estos días. Porque ha sido grande. Ha sido bendición grande. Es bendición poderosa. Sostén esa bendición. Oh, aleluya. 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 El diablo quiere lo que tú tienes. Quiero cual como quem tem. El enemigo quiere lo que Dios te está dando aquí. El enemigo quer lo cual Dios está dando aqui dentro. Y te va a ofrecer lenteja. Então oferecemos bonche. Te va a ofrecer cosas bonitas. Então oferecemos cosas bonitas. Pero tú abrazas esa bendición y dices no. Abraza bendición de Dios. No. Porque esta bendición aquí es pequeña. Está chiquito. Comparada con la bendición que Dios me va a dar. Porque la bendición Dios te da. Va a ser mayor. Este ser mayor. Porque la gloria postrera gloria después será mayor que la primera. Más grande que promete. Aleluya. Santo.
En Hebreos 12:17 dice. Hebreos 12:17 dice. Y lloró amargamente. Ella llora amargamente. Y procuró la bendición con lágrimas. Ella busca bendición con lloramento. Pero era demasiado tarde. Pero ya estaba tarde. Porque el que desprecia a Dios se mete en un problema terrible. Tem que assumir un problema terrible. Dios no vuelve a contar con esa Dios persona. te conta que persona hay más. ¿Sabe por qué? Pues sabe cómo? Porque hay un Jacob. Pues tiene un Jacob Que aunque tiene problemas. Aunque tiene problema. Que aunque engaña. Y cuando te gana. Que aunque a veces como que hace lo incorrecto. Aunque te invierte a su cosa incorrecto. Dios tiene misericordia de Jacob. Dios tiene misericordia de Jacob. Porque conoce su corazón. Pasó a conocer su corazón. Un corazón íntegro. Un corazón íntegro. A veces ha dicho unas mentiras. Te envía la gana un poco. Pero tiene el temor de Dios. Pero tiene temor de Dios. A veces dice cosas falsas. Te envía cosas con de cuadra. Pero tiene el temor de Dios. Pero tiene temor de Dios. Ese Jacob sí quería culto. Jacob sí que servicio. Él sí quería buscar a Dios. Él sí quiere buscar a Dios. Y siempre decía, Señor, bendíceme. Y siempre te dice, Señor, bendicioname. Acuérdate de mí. Ahora dime. Levántame. Levantame. Aleluya. Yo no le estoy diciendo a usted que peque. Claro que no. A mí debe estar para picar, no. Pero si usted ha caído. Si ha caído. Si va a caer. La palabra del Señor dice. La palabra de Dios te avisa. Si 7 veces cae el justo. Si 7 veces justo cae. Jehová lo levantará. Dios lo levanté. Usted tiene un Dios que perdona. Pero tu Dios que te perdona. Un Dios bueno. Un Dios bon. Misericordioso. Misericordioso. Y que se duele de castigar. Y tiene dolor para castigar. Así que Jacob era consciente. Jacob estaba consciente de que necesitaba cambiar. Que nuestra cambia. Aleluya. En cambio Esaú. Pero el otro banda, Esaú, sabía que necesitaba cambiar, pero no le importaba. Estaba sáqueme este cambia, pero no importa. Él decía, a lo último me arreglo con Dios. Él al final me arregla cuenta con Dios. Pero Dios envía sus bendiciones. Pero Dios toma su bendición. No el último día. No el último día. Sino de repente. Pero de repente. El día de Pentecostés. Día de Pentecostés. Estaban 120 reunidos. 120 reunidos. Y dice la Biblia en Hechos 2. Y la Biblia dice Hechos 2. Que de repente. De repente. De un momento a otro. De un momento para otro. Vino un viento recio. Un viento fuerte que sopló sobre los que estaban allí metidos. De los que estaban esperando. La bendición de Cristo. Ellos no sabían cuándo. Pero estaban allí a la expectativa. Ellos no sabían cuándo. Pero eso cayó de repente. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta bendición que Dios te da será de repente. No te apartes. No te alejes de Dios. Sigue en la lucha. Sigue esta batalla. Que cuando tú menos pienses, la bendición va a bajar sobre tu cabeza. Aleluya. Jacob era consciente. Jacob estaba consciente que él necesitaba ahora la bendición de Dios. Que bendición de Dios ahora. Porque tenía la bendición del primogénito. Pero era lo mismo. Pero no es un cos. Estaba igual. Es un cos. Tenía la bendición de su padre Isaac. Tiene bendición de su tata Isaac. Pero ahora necesitaba la bendición del Todopoderoso. Pero ahora esta bendición es un Todopoderoso. Por eso sale a buscarla. Por eso leímos en Génesis 32. Génesis 32. Y vemos a un Jacob diligente. Y nosotros vemos a un Jacob diligente. Que sí tenía deseo de ser bendecido. Sí tiene deseo de bendicionar. Porque si usted no desea esa bendición, eso no va a pasar nada. Nada le pasa. Tranquilo. Tranquilo. Como Camilo. Manera Camilo. Si usted no quiere
las cosas de Dios, no se preocupe. Se qué cosas de Dios no preocupa vos. Que un vecino suyo sí quiere. Que el de la silla de al lado sí quiere. El de la silla de atrás sí quiere. El de la silla de adelante sí quiere. Si usted no quiere, no se preocupe. Que la bendición ha de caer sobre alguien. Que el poder de Dios descenderá sobre alguien. Si usted no quiere poder, no se preocupe. Que esta palabra no es para usted. Esta palabra es para el que quiere, para el que necesita, para el que desea que Dios lo tome, que Dios lo llene, que el Espíritu Santo lo bautice, lo bautice. Algunos no desean. Por eso no alcanzan. En cambio hay otros que buscan y buscan. Y miran y dicen, a ver, ¿dónde está? Señor, ¿dónde está mi bendición? A ver, ¿dónde? Yo la quiero, ¿dónde? ¿Dónde está esa bendición? ¿Dónde está? ¿Dónde? Y rabasaque. El que quiere la bendición ora. El que quiere la bendición lee la palabra. El que quiere la bendición alaba. Aunque Saúl no quiera. Jacob sí quiere. Esaú no quería. Entonces no era para él. Jacob sí quería. Entonces la bendición era para él. Y si tú quieres, el Señor te dice, entonces la bendición es tuya. Entonces recibe bendición. Oiga, hermano, yo no sé. Romana Mendoza. Yo no sé qué está pasando acá. ¿Qué está pasando aquí, Dan? Pero me huele como a bendición. Pero mitad huele a bendición. Dice la Biblia que Jacob tomó todo lo que tenía. A sus hijos, sus esposas, sus animales, y los pasó por el desierto de Jaboc. A veces hay que pasar desierto. A veces hay que pasar desierto. Pero el que no quiere la bendición se queda sentado en la piedra, en el desierto, y dice, yo ya no sigo. Está haciendo mucho calor en el desierto. Yo no sigo. Pero Jacob le decía a su familia, levántese de ahí, porque allá hay una bendición que me está esperando. La bendición está al otro lado del desierto, y yo tengo que llegar. Yo tengo que llegar. Por esa bendición yo llego. Por esa bendición yo llego. Oh. Shahareba. Dice que pasó el vado de Jaboc, el desierto de Jaboc. La pasé en Ustein y Jaboc. Es curioso. Está extraño. Porque su nombre es Jacob. Pasó su nombre de Jacob. Y el desierto era Jaboc. Usted llama Jaboc. Algo al revés había allí. Algo revés para derecha. Dios ya había empezado a cambiar algo. Dios ya comenzó a cambiar una cosa. En el desierto. En usted. En la prueba. De prueba.
Cuando estés en prueba, no le tengas miedo a la prueba. ¿Sabes por qué? Porque en mi Biblia dice que Jehová prueba al justo, varón. Dios no prueba al impío. Dios no le coloca prueba al impío, porque el impío va a perder la prueba. La Biblia dice en Salmos: Jehová prueba al justo. Así que no le tengas miedo a la prueba, porque Jehová va contigo allí. En el desierto hay peligro. Gloria a Dios. Hay peligros en el desierto. Tem peligro de usted. Pero Jacob tenía que pasar. Pero Jacob pasa. Venían de pronto los lobos, las serpientes en la noche. Pero Jacob las hacía a un lado. Sacaba un palo y decía: hágase para allá, que yo voy a por mi bendición. Y dice la Biblia que pasó a su familia en el torrente de Jaboc. Los pasó por un arroyo. El arroyo es símbolo ahora de refresco. Arroyo de simbolizar refresco. Y pasó con su familia al otro lado. Pasa con su familia y otro banda. Y ellos se quedaron allá. Y Jacob le dijo a sus esposas y a sus hijos: ya vengo. Y se fue solo. Y se quedó solo. Los niños decían: papá, yo quiero ir. Jacob le dijo: no, mijo, todavía no. Yo tengo que ir solo. Tengo que sacar un tiempo solo con Dios. Un tiempo de ayuno con Dios. Estos días no voy a comer. Voy a meterme con Jehová, porque yo tengo que cambiar. Y lo único que me va a hacer cambiar es la bendición de Dios. Es la bendición que viene del cielo. Hermano, y Jacob se quedó solo, dice la Biblia. Habrán momentos que quedarás solo. Habrán momentos que ni te van a saludar. Habrán días que el pastor ni te va a poner acá al frente. Pero no porque estés en pecado, sino que tienes que quedar solo. Tú y Dios. Dios y tú. Tú y Dios. Dios y tú. Mirándose cara a cara. Dios mirando a Jacob. Y Jacob buscando, diciendo: por aquí tiene que andar. Yo siento que por aquí hay una bendición. Pero Jehová lo estaba mirando desde lo alto. El Señor decía: a este hay que bendecirlo, porque llegó hasta aquí. Está en el 2025. A través de las pruebas del 2024. En el 2023 le fue mal. En el 2020 le fue mal. Pero es el 2025 y míralo ahí. Entonces hay que bendecirlo. Entonces hay que hacer algo por él. Y dice la Biblia que se apareció un varón. Un hombre parece. Jacob no lo conocía. Jacob nunca lo había visto. Miré. Porque ni siquiera se saludaron. Ni siquiera nada comiendo a otro. Sino que Jacob estaba buscando, mirando. Cuando sintió que por detrás lo cogieron. Y cuando volteó a mirar, era un hombre. Pero era un hombre diferente. Era un hombre extraño. Y Jacob le dijo: suéltame. Ah, eres tú. A ti es que te ando buscando. Tú eres el que tiene la bendición mía. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Y la pasama. Y en esta noche, ¿sabes quién anda por aquí? ¿Sabes qué varón? El varón Jesucristo anda por aquí. El Nazareno se está paseando. Se está moviendo. Ay, Shama Kanda Rabasama. Él anda por aquí. Se está moviendo. Se está moviendo por allá. Tal vez por acá. Yo no sé, encuéntralo. Y cuando lo veas,
Cuando lo veas, agárralo. Y no lo sueltes. Él te va a hacer fuerza. Y te va a decir: suéltame, porque yo no te voy a bendecir. Suéltame, yo no tengo nada para ti. Tú eres pecador. Pero y yo no te voy. Déjame. Y Jacob dijo: yo no te suelto. Y el varón le dijo: suéltame. Que me sueltes, te digo. Que me sueltes. Suéltame. Que me suelte, varón. Varón, suéltame. Échale mano a Jesucristo. Gana a Jesús. Y si se te suelta, cógelo del vestido, como hizo la mujer que tenía flujo. Ella dijo: yo lo tengo que alcanzar. Y ella no lo podía alcanzar, pero le alcanzó a coger el borde de aquí y se prendió de ese manto. Y Jesús tal vez caminaba y la arrastraba. Ella iba allí. Si se te aparece ese varón, no lo sueltes. Ese varón es Jesucristo. Ese varón, hombre, le dice: suéltame. En serio, suéltame. Mira la hora que es. Ya son las 5 de la mañana. Y desde que me acuerdo estamos aquí desde las 11 de la noche. Y yo ya me tengo que ir. Jacob estaba cansado, exhausto. Dijo: no, yo no te voy a soltar. El ángel le decía: pero estás cansado. ¿Qué vas a hacer? Ya no tienes fuerza. Pero Jacob decía: no importa, yo no te suelto. Y le dijo: suéltame, porque son las 5:30. Ya está rayando el alba. Ya está amaneciendo. Y no nos pueden ver aquí. No nos pueden ver aquí. Suéltame, Jacob. Y Jacob dijo: yo no te dejaré si no me bendices. Pero ¿quién te dijo que yo te iba a bendecir? Jacob dijo: yo no lo sé, el Espíritu Santo me lo hace saber. El Espíritu Santo me dice que tú eres el que me va a dar la bendición. Y cuando el varón vio que no lo soltaba, lo tocó aquí en el muslo y se lo desencajó. Y dijo: ahora sí. Pero Jacob tirado en el suelo con dolor. Le dolía, pero estaba agarrado. Le estaba doliendo, pero estaba ahí cogido. Estaba a punto de desmayar. Ya no tenía fuerza, pero estaba agarrado. Estaba prendido. Y dijo, como dijo Job, aunque Jehová me mate, en él esperaré. Si Jehová me quita la vida hoy, así me muera, seguiré esperando. Y dice la Biblia que lo dejó cojo, porque le rompió un tendón de aquí. Jacob dijo: a mí no me importa. Si quiere, arránqueme la otra. Si quiere, arránqueme el brazo. Pero esa bendición me la da porque me la da. Esa bendición es mía. Jehová me la mandó con usted. Así que dámela. Dame mi bendición. Dámela. Dámela. Bendíceme. 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 Y el varón le dijo: ¿cuándo quieres que te bendiga? ¿Cuándo quieres la bendición? Jacob le dijo: ahora. Pero es que yo me tengo que ir. Menor. Yo me tengo que ir.
Y él le dijo, no, usted se va pero cuando me bendiga. Y dijo Jacob, yo no te dejaré si no me bendices. No te dejaré aunque raye el alba. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré aunque raye el alba. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Yo no te dejaré si no me bendices. No te dejaré. Y no te dejaré si no me bendices. No te dejaré aunque raye el alba. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. Vamos, muchachos. Ay, ahora, ahora. Bendíceme. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Ahora, 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 ahora. Hey, ahora, ahora. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Bendíceme. Bendíceme ahora. Vamos, pídele al Señor la bendición. Bendíceme ahora. 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 Y bendíceme ahora. Y bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. ahora. Y bendíceme, bendíceme. ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, 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 ahora. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Y bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Y bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora.
bendíceme. ahora. Ahora. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y bendíceme, bendíceme. ahora. Y bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. 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 Bendíceme ahora. Y bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Y bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y 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 ahora, ahora. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Y bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. 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 Y bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y ahora, 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 ahora. Y ahora, ahora. Y bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. Ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. 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 Y bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. 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 Bendíceme, bendíceme. Y bendíceme,
bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme. Y bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. El poder se derramará, se derramará, se derramará. El poder se derramará. El poder se derramará, se derramará, se derramará. El poder se derramará. El poder se derramará, se derramará, se derramará. El poder se derramará. El poder se derramará, se derramará, se derramará. El poder se derramará. Se derramará, se derramará, se derramará, se derramará, se derramará, se derramará. Se derramará, se derramará, se derramará, se derramará. Ay, el poder de Dios se derramará sobre tu alma. Aleluya. Sobre tu corazón. Oh, hermanos, colócate de pie, ya vamos a terminar. La nostra anda para, no se casi acaba. Esta bendición no se la deje quitar por nada. E bendición aquí no la haga lluvia quite. Porque entre más bendición usted retenga, más bendición que vos mantener, más bendición te va a dar Dios. Más bendición Dios lo donaba. Y como dice la palabra del Señor, manera la palabra de Dios avisa, la gloria última, gloria último, será mayor que la primera. Lota más grande que son no se olvide. No lo olvida. Sigue luchando por tus bendiciones. Sigue luchando bendición. Sigue buscando a Dios. Sigue buscando a Dios. Porque Él te va a levantar. O sea, te levantaba. Él sí te va a bendecir. Te bendicionaba. No uses otro método. No use otro método. Usa el método de Dios. Usa el método de Dios. La oración. Oración. Y espera en Él. Y guarda arriba que Él te va a bendecir. Te bendicionaba. Y a su nombre. Aleluya. Bien, mis amados, pueden pasar a su lugar. No sé si esta noche haya alguien que quiera entregarle su vida a Cristo. Un quiere entregar su vida al Señor. Que quiera recibir la bendición de Dios. Porque recibir bendición de Dios. Porque la bendición más grande es su salvación. La voz salvación. Entonces, si hay alguien en esta noche, si tú buena noche, puede pasar a este lugar para orar por usted. Aleluya. Santo el Señor. Si no hay, Dios siga dando oportunidad. Dios sigue dando oportunidad. Así que mis hermanos, pues mi hermana, el Señor les bendiga. Dios les guarde. Y mañana con la ayuda del Señor nos vemos acá. Y mañana con la ayuda del Señor nos mira otro aquí. Porque queremos más bendición. Más bendición. Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a todos. Amén. Saludamos a los que están en sintonía allá en Popayán, Colombia. ¿Cuándo van a saludar a Popayán? Holanda, Gibo Zimmerman, aquí en Aboneiro. Amén. Y nos van a saludos, Sonia Hernández, van a saludos, Delgado Lili, Jaime Morra, fue Popayán, Edith Pachongo, saludos desde Colombia, zona 11. Edier Narváez, bendiciones desde la zona 11. ¿Cuándo van a saludos a todas esas vidas? Dios es bueno, Dios es grande. Y Dios nos bendijo grandemente. Está bendiciéndonos grandemente en este precioso retiro. Amén. Dios es bueno, Dios es grande, pero aún no ha terminado. Mañana tenemos día de armonía. En la mañana tenemos escuela dominical. Después vamos a comer juntos, ¿cómo les escogí? Lunch. Amén. Y después, al final, vamos a clausurar con una santa cena. Amén. Dios bendiga a nuestros seguidores. Mañana les esperamos a las 9 en este lugar.